En un Perú, siendo castigado por el terrorismo, empobrecido por una crisis económica que para el año 89 llega a ser del 2.775%, una corrupción galopante y un Perú que vivía decepcionado por las falsas promesas de los partidos tradicionales. Alberto Fujimori, siendo un total desconocido y no teniendo ningún tipo de experiencia en la política, entraría en el electorado, ganándose las esperanzas de miles de peruanos. Este hecho fue trascendental en el Perú, debido a que Fujimori no dispuso de grandes recursos que lo apoyaran. Incluso su partido era bastante pobre, con alguno que otro empresario pequeño que lo apoyaba. Fujimori supo leer la situación política que aquejaba a su país y supo arrebatarle la presidencia a los partidos tradicionales, que parecía que volverían a ganar, por una victoria avasallante del intelectual y experimentado Mario Vargas Llosa. A partir de esa mítica victoria, el Perú se abarcaría en una profunda transformación que definiría el devenir histórico en la sociedad peruana. En esta entrega, veremos cómo Alberto Fujimori asciende para llegar a lo más alto, para que luego tenga un amargo final. Bienvenidos nuevamente al canal, espero que les guste esta nueva entrega. Antes de continuar, nos ayudarías al crecimiento de este proyecto, dando like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y empecemos. Alberto Fujimori nacería en Lima, Perú, en el seno de una familia de clase media. Su padre y su madre, ambos nativos de Kumamoto, Japón, quienes emigraron a Perú en 1934 en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Alberto Fujimori desde pequeño era muy buen estudiante, siempre estaba entre los primeros puestos de la clase. Era muy buen analista y normalmente destacaba por sus notas. Fujimori se graduaría en la Universidad Nacional Agraria, La Molina de ingeniero agrónomo, en 1961, siendo el primero de su promoción. Le apasionaba el ámbito universitario, por eso entraría a estudiar en 1964, física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia, y posteriormente siguió un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidos, donde obtuvo el grado de máster en Ciencias Matemáticas en 1969. Al final regresaría a su alma mater para ejercer como profesor, hasta que tiempo después se convertiría en decano. Posteriormente, en 1984, fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989. A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú supuestamente crearon el Plan Verde, que implicó el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar. Según se sabe, las fuerzas militares no dieron un golpe de Estado, porque esperaban que Mario Vargas Llosa, un candidato neoliberal, saliera victorioso en las elecciones generales del Perú de 1990. Fujimori comienza su carrera política en 1990, frente al Partido Cambio 90, que había creado el año anterior. Fujimori, entonces desconocido en las esferas políticas, recibió un apoyo inicial de sectores marginales de la sociedad peruana, pequeños empresarios y algunas iglesias evangélicas que hacían su ingreso en la vida política peruana. Estas últimas fueron claves en la victoria de Alberto. Su partido usó a sus feligreses para tocar puerta por puerta en los estados más recónditos del país, para dar a conocer a Fujimori y a su partido. Alberto obtendría el 29,9% de los votos en la primera vuelta de abril de 1990, pasando a segunda vuelta contra el laureado escritor Mario Vargas Llosa, quien lideraba el Frente Democrático, Fredemo,
que agrupaba a los partidos tradicionales de centro y derecha de Perú y dejando en el camino al candidato oficialista, aprista, Luis Alva Castro. Para la segunda vuelta electoral, Fujimori recibió el apoyo de grupos de izquierda y el respaldo implícito del gobierno aprista de Alan García. Fujimori expresó su preocupación contra las políticas neoliberales propuestas por su oponente Mario Vargas Llosa. En este momento, Fujimori establecería relaciones con Vladimiro Montesinos, abogado y excapitán del ejército. Según Rospigliosi, afirma que se produjo un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y algunos de los militares involucrados en el Plan Verde antes de la toma de poder. Esto ayudaría a evitar algún tipo de revuelta militar por su victoria. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 62,32% de los votos. Tras asumir el poder, Fujimori se alejaría de lo promulgado en su campaña electoral respecto al ámbito económico y se volvería a adoptar políticas neoliberales más agresivas que las propugnadas por su competidor en las elecciones. Con la desastrosa herencia económica y un rechazo por parte del Congreso, Alan García se despedía de la jefatura del Estado para cederle la banda presidencial a Alberto Fujimori, en un clima político de total incertidumbre. Por la ruina económica que tenían los peruanos para ese momento, Fujimori se dispuso a implementar una serie de medidas económicas, llamadas Fujishock por el público. Estas medidas incluyen una liberación de los precios subsidiados, cortando el gasto social, del mismo modo que aumentaba las tasas de interés e impuestos. De esta manera, el gobierno buscaba vencer la hiperinflación y estabilizar la economía. El shock que Fujimori prometió en su candidatura no aplicar se había hecho realidad. Los efectos de estas medidas no tardaron en sentirse. El precio de la gasolina aumentaría un 3000%, los alimentos en general aumentarían un 500%, los servicios básicos experimentaron una subida exponencial, el agua subió a precios inimaginables y la electricidad aumentó hasta 5 veces su precio. Pero aunque esto aumentaría la presión económica sobre la población a corto plazo, Fujimori seguía contando con un gran apoyo de la población. Las mejoras de estas medidas que tomó Fujimori tardarían en llegar. Pero es que esto no fue suficiente. A todo esto hay que añadirle que en 1991 Fujimori buscaba mejorar el empobrecido sistema económico del Perú. Para ello privatizó empresas estatales, la desregularización del mercado laboral, reformas tributarias y arancelarias, incentivos a la inversión privada, entre otros. Todo esto con el objetivo de incentivar a bancos internacionales e insertar al Perú en el mundo. Pero aunque seguía existiendo una pobreza muy agraviada en el país, esto tendríamos que añadirle grupos subversivos como Sendero Luminoso y MRTA, que seguían ensangrentando el país y amenazando las promesas de un futuro mejor. Para combatir a estos grupos, Fujimori entabló una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas. Esta alianza fue clave para darle armamento a patrullas rurales bajo el beneplácito del Congreso. Así se formó una alianza entre el ejército y el campesinado en la lucha contra el terrorismo. Para apoyar al ejército, Fujimori creó un tribunal militar para que los militares no pudieran ser juzgados en tribunales civiles y que no respondieran a derechos humanos. Esta decisión fue muy criticada en su momento, pero a la larga se entendería que era una respuesta contundente a una situación desesperada. El núcleo de Sendero Luminoso se encontraba en zonas rurales del país, donde cometían todo tipo de actos terroristas, pero estos empezaron a expandirse por todo el país, llegando a Lima, conduciendo a la población urbana a una espiral de violencia. Cada semana ocurría hechos delictivos, como el asesinato de funcionarios públicos,
sacerdotes católicos, dirigentes comunales y civiles inocentes. Así llegaríamos al año 1992, un año que inicia una nueva era política, donde existían grandes tensiones políticas entre el gobierno y el Congreso. Fujimori acusaba al poder legislativo de obstruir su plan económico y el poder judicial de estorbar su lucha contra el terrorismo. Al final, Fujimori, al ver que los tres poderes no se ponían de acuerdo, opta por disolver el Congreso de la República y reorganizar el poder judicial. Mientras tanto, las calles eran tomadas por los militares, donde se realizaban detenciones a cualquier opositor al gobierno. El 13 de noviembre de 1992 hubo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo militar. Fujimori, luego de esto, buscó refugio en la Embajada de Japón. Fujimori inició entonces un gobierno de facto al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que fue tildado como autoritario. Esto trajo consigo cambios en el funcionamiento del Estado, dándole más poder al presidente y recortando los poderes del Congreso, además de reducir el poder fiscalizador del Estado en diferentes áreas. Esta constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993, teniendo a favor más del 52% de los votos válidos. No obstante, en el ámbito internacional los actos de Fujimori le pasarían factura. El gobierno venezolano rompería relaciones con su gobierno y Estados Unidos suspendería la asistencia económica, que ponía en peligro al Perú de la reintegración al mercado internacional. Esta presión internacional obligó al gobierno ese mismo año a realizar elecciones y convocar a una asamblea constituyente. Pero los partidos tradicionales se abstuvieron de participar debido al autogolpe que había realizado Fujimori, en modo de protesta. Esto lo supo aprovechar muy bien. Fujimori y su partido alcanzan gracias a ello una mayoría parlamentaria. Luego de esto, los congresistas redactaron una nueva Carta Magna, que es la misma Carta Magna que está vigente en el Perú a día de hoy. El resto de su primer mandato fue la instauración de su modelo económico y la lucha contra el terrorismo. En septiembre de 1992, gracias al Grupo Especial de Inteligencia del Perú, lograron capturar al líder del grupo terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Y aunque el Sendero Luminoso seguía operando en el país, este hecho marcó el principio de la pacificación de Perú. Esta época también es recordada por sus sangrientos episodios contra población civil inocente, perpetradas por organismos del Estado. Entre estos sangrientos episodios, destaca la masacre de Barrios Altos y la ejecución de 9 alumnos y un profesor de la Universidad de Cantuta, uno de los varios crímenes imputados contra Alberto Fujimori y por el que hoy está pagando con pena de cárcel. Y aunque hubo muchos hechos cuestionables contra su gobierno, Fujimori aún contaba con un amplio sector de la población que lo apoyaba. Esto lo aprovecharía para relanzarse como candidato presidencial para las elecciones de 1995. Fujimori presenta así sus logros en su primer gobierno, como la pacificación del Perú y la reinserción del país en los mercados internacionales. Esto le daría una avasallante victoria en la primera vuelta del 64% de los votos. Nuevamente gobernaría con mayoría en el Congreso, y no existía ningún obstáculo que le pudiera hacer frente a su gobierno. Los partidos tradicionales ya no eran una amenaza a su gobierno. Pero en este segundo gobierno existía un abogado que lo ayudaba a todos sus éxitos políticos. Hablamos de Vladimiro Montesinos, un hombre que conoció a Fujimori en su campaña de los años 90 y que ahora estaba más presente que nunca en su gobierno. Montesinos era el encargado de realizar los trabajos sucios de Fujimori. Este hombre jugó un papel principal en la conservación del poder por parte de Fujimori. Montesinos fungió como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional,
además de poseer todo tipo de contactos y conexiones dentro y fuera del Perú. Además, que era el responsable de las desapariciones de algunos opositores al gobierno. Esto lo aprovecharía Fujimori para terminar la lucha con entes remanentes del terrorismo y tomar todos los medios de comunicación. Luego de empezar su gobierno, Fujimori aprobaría una ley de amnistía a favor de agentes estatales que pudieran haber cometido violaciones de derechos humanos en el período de violencia y lucha contra el terrorismo. Alberto, con una convicción de que la inversión nacional y extranjera era lo que podía ayudar al Perú, siguió privatizando muchas empresas, entregando concesiones de infraestructuras, redes de comunicación, entre otras, para el desarrollo del Perú. Pero esto también fue aprovechado por entes corruptos que estaban en el gobierno, que estuvo caracterizada por irregularidades a la hora de privatizar ciertas compañías y de forma más regularizada por una fuerte corrupción en el uso de los recursos en la venta de las empresas. Ya en 1996, Fujimori se enfrentaría a la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción terrorista que vivió el Perú. El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA, liderados por el ex sindicalista Néstor Serpa Cartolini, tomaron como rehenes a unas 800 personas pertenecientes a la jerarquía política, social y económica peruana en la residencia del embajador de Japón en Perú. Los secuestradores denunciaron la grave situación de violaciones a los derechos humanos en las cárceles peruanas y exigían la liberación de varios presos del MRTA. La crisis finalizó en abril de 1997, cuando en una acción sorpresiva, mediante una operación militar, fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos. La acción militar denominada Chavín de Huántar se organizó en secreto e implicó el acceso a la residencia del embajador japonés por túneles subterráneos especialmente construidos. Los hechos fueron transmitidos por televisoras de todo el mundo. Fujimori usó el éxito de la operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción y debilitamiento. En el hecho internacional, a inicios de 1995, se produjo un conflicto armado con el Ecuador por la región fronteriza nororiental conocida como Cordillera del Cóndor. En marzo de ese año se firmó un alto el fuego en el Palacio Presidencial de Itamaraty, en Brasilia. En los siguientes años se vivió una situación bastante tensa en las relaciones entre Perú y el Ecuador. Tras la llegada a la presidencia ecuatoriana de Yamil Mahuad en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto. En octubre de 1998 se firmó el Acta de Brasilia, en la cual Ecuador y Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros en acuerdo a un dictamen de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Las elecciones del 2000 serían un poco más complicadas para Fujimori, empañadas por un segundo gobierno de muchos hechos de corrupción y los vientos de inestabilidad económica que volvían nuevamente. Al final, después de varias denuncias de irregularidades en la primera vuelta y elecciones viciadas, Fujimori es electo en la segunda vuelta, empezando así su tercer gobierno. Tiempo después de iniciar su tercer período en 2000, y a través de la compra de un vídeo por parte de grupos opositores, salieron a la luz el 14 de septiembre de ese año evidencias de los actos de corrupción efectuados durante su gobierno por Montesinos, su más cercano colaborador. Fue entonces cuando Fujimori dio un sorpresivo mensaje a la nación el 16 de septiembre, donde anunciaba la desactivación del SIM
y la convocatoria a nuevas elecciones generales, tanto para la elección de un presidente como de un nuevo Congreso de la República. En estas elecciones, Fujimori no participaría. Fujimori cesó a Montesinos de su cargo formal como asesor, agradeciéndole por los servicios prestados, en un acto que provocó indignación en muchos ciudadanos. Montesinos intentaría ir a Panamá buscando asilo, donde nunca se le concedería, al final por una investigación periodística desde Venezuela hechas en 2001, hicieron que Montesinos fuera extraditado al Perú. Esto hizo que fuera sentenciado por corrupción de funcionarios, desaparición forzada, homicidio calificado, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros crímenes imputados. Alberto Fujimori corrió una suerte similar. Su gobierno no logró sobrevivir al escarnio público y a las protestas sociales en medio de una gira diplomática por el continente asiático. El presidente abandonaría su cargo enviando un fax desde Tokio, Japón, donde notificaba su renuncia al Congreso. Ante el insólito hecho, el Congreso de la República decidió rechazar la renuncia y declarar vacante la presidencia de la República, aduciendo incapacidad moral permanente. Alberto Fujimori pudo vivir varios años en el exilio, pero finalmente fue extraditado desde Chile a Perú para ser juzgado. Actualmente, con sus 85 años y con una salud resquebrajada, Alberto Fujimori fue liberado, pero esto pudiera truncarse, debido a que vuelve a estar frente a nuevos procesos judiciales que pudieran enviarlo 25 años más a prisión. Alberto fue sin duda un hombre que transformó el Perú. Gracias a él, Perú pudo acabar con el terrorismo y insertarse económicamente al mercado internacional. Pero también será recordado como un gobierno corrupto y manchado de escándalos contra los derechos humanos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse para no perderse nuevas entregas y los invitamos a compartir con sus amigos este documental. Hasta la próxima.